El asesinato de Lin Chi. El 21 de marzo de 2023, Netflix presentó El problema de los tres cuerpos, una ambiciosa serie de ciencia ficción basada en una de las sagas literarias más grandes y populares de China. Sin embargo, detrás de esta producción que aspira a convertirse en un fenómeno social, se esconde un oscuro misterio. Una historia que parece arrancada de las páginas de una novela criminal, llena de engaños, traiciones, envidias y resentimiento. La historia de una persona que fue cruelmente asesinada por alguien en quien había cifrado toda su confianza de la forma más cobarde posible. Hoy conoceremos la historia de Lin Chi, el influyente empresario chino que llevó esta novela a la pantalla, la historia de su muerte. El crimen. Entre el 14 y el 15 de diciembre de 2020, la salud de Lin Chi, un joven empresario chino de unos 39 años de edad, dio un vuelco absoluto. Chi, de naturaleza enérgica y extrovertida, comenzó a experimentar un profundo malestar que, en cuestión de horas, hizo que tuviera que ser ingresado al hospital. El empresario, que había hecho millones y millones de dólares gracias a Yuzu Games, la exitosa empresa de videojuegos que fundó en 2009, tuvo que ser ingresado en un hospital de Shanghái. Para entonces, ya se encontraba en estado crítico y, al analizarse su caso, no tardaron en descubrir que había sufrido algún tipo de intoxicación. Una intoxicación tan grave que, aun si lograra salvarse su vida, el empresario quedaría con daños cerebrales irreversibles. Pese a todo, aún había oportunidades de salvar su vida, oportunidades que no se pudieron aprovechar. El 25 de diciembre de 2020, Lin Chi falleció a los 39 años de edad, perdiéndose de una larga vida para vivir y con un principal sospechoso en la mira. The Three Body Universe. Para entender cómo se llegó a esto, es vital hablar de las muchas aficiones de Lin Chi. El multimillonario no era solo un amante de los videojuegos, también de la ciencia ficción en general. Una de sus obras favoritas, por ejemplo, era Shang-Chi, una aclamada trilogía literaria de ciencia ficción del escritor chino Liu Cixin, cuyo nombre en español sería algo como El problema de los tres cuerpos. Fue así que, tras hacer millones en la industria de los videojuegos, Lin Chi, un amante de esta fascinante historia, ya había invertido para 2014 varios millones de dólares para adquirir los derechos de la novela El problema de los tres cuerpos. Todo con un objetivo en mente: convertir esta serie literaria en una gran franquicia al más puro estilo de Star Wars, El Señor de los Anillos o Juego de Tronos. Se trataba de un plan indudablemente ambicioso y arriesgado. Sin embargo, para 2017, el proyecto se había estancado. El joven multimillonario había sido incapaz de conseguir los derechos de la serie literaria, que habían sido comprados al escritor en 2009 por una pareja. Para conseguir hacerse con los derechos de lo que bien podría ser la obra de ciencia ficción más popular de China, Lin Chi acabaría contratando los servicios de Xu Yao, un abogado de impecable trayectoria, formado en los Estados Unidos y Francia, con más de 10 años trabajando en un importante conglomerado empresarial. Xu Yao logró la meta y su joven patrón lo eligió para dirigir The Three Body Universe, una filial de Yuzu Games que sería la responsable de los proyectos relacionados con esta historia. Poco imaginaba Lin Chi que ese exitoso abogado al que acababa de contratar no solo daría mucho que desear como trabajador, también se convertiría en el hombre que acabaría con su vida. Un abogado lleno de rencores. Conseguir los derechos de la franquicia sería el primero y, aparentemente, el único éxito del abogado Xu Yao, que acabó obteniendo rendimientos muy inferiores a los esperados al frente de The Three Body Universe. Las cosas no tardarían en torcerse entre ambos y, aparentemente, Lin estaba tan insatisfecho con los resultados de Xu que, en lugar de despedirlo y reemplazarlo por alguien más competente, decisión que hubiera salvado su vida en caso de tomarla, decidió reducirle el sueldo y degradarlo en el cargo. Esta degradación fue bastante grave. Antes de que tomara esta decisión, el salario anual del abogado era de unos 20 millones de yuanes, el equivalente a unos 2,76 millones de dólares. Luego de tomarla, este salario se había reducido a una cuarta parte, según Phoenix News, a 5 millones de yuanes.
unos $690,000 al año aproximadamente. Por si fuera poco, varias de sus responsabilidades e influencias en muchos proyectos clave le fueron retiradas y se le cedieron a Zhao Qilong. Es muy probable que el abogado Xu aguantara todas estas afrentas a su honor. Pero entonces llegó septiembre de 2020 y Netflix anunció su adaptación de una serie para The Three Body Problem, un anuncio en el que Lin y Zhao figuraban como productores ejecutivos y en el que el nombre de Xu no aparecía por ninguna parte. Tal vez fuera en este momento que Xu Yao decidió poner en práctica su macabro plan. Tal vez fuera antes o tal vez mucho después. Sea cual sea el caso, es interesante que, durante una entrevista publicada en noviembre de 2020, Xu Yao hiciera tanto hincapié en su papel para conseguir los derechos de la obra, todo al decir: nosotros, los profesionales del derecho, estamos aquí para apagar incendios, romper el estancamiento y debemos tener el coraje de ser agentes de cambio. Unas palabras que acabarían tomando un nuevo significado dentro de muy poco. Un pedacito de Breaking Bad. Indignado por el rumbo que estaban tomando los acontecimientos, Xu Yao comenzó a urdir un oscuro plan de venganza. Fascinado por la serie Breaking Bad, en la que un profesor de química y enfermo de cáncer acaba derivado en narcotraficante, Xu acondicionó un laboratorio en un suburbio de Shanghai, creó una empresa comercial en Japón a modo de tapadera, compró más de 100 tipos de toxinas diferentes en la Dark Web y se dio a la tarea de encontrar el veneno perfecto. Una tarea que se tomó bastante en serio, experimentando los efectos y resultados de multitud de venenos mixtos en perros, gatos y otros animales de compañía. Una vez encontrado su veneno perfecto, Xu Yao las convirtió en una píldora y las regaló a su patrón, disfrazando estos venenos como píldoras probióticas. Y no se detuvo ahí. Entre septiembre y diciembre de 2020, el ahora desquiciado Xu Yao comenzó a reemplazar las cápsulas de café, el whisky y el agua embotellada en las oficinas de 2 ejecutivos de Yushu Games por sustitutos inyectados con cloruro de metalmercurio, un tóxico agudo que puede ser mortal si se ingiere, se inhala o, incluso, si se toca. Entre estas víctimas se encontraba Zhao Qilong, el nuevo director al que Lin le había dado el puesto de Xu. Qilong sobrevivió, aunque tras ingerir los venenos suministrados por Xu Yao, su cuerpo presentaba una concentración de mercurio 10 veces superior a los niveles de seguridad. Para diciembre, al menos 5 personas habían sido envenenadas. Todas, menos una, sobrevivirían. La mala sangre existente de Xu Yao hacia su patrón era bien conocida y notoria entre el personal de Yushu Games, por lo que no tomó demasiado tiempo que las sospechas se dirigiesen al abogado, que fue detenido por la policía a los pocos días. Una vida que pudo salvarse. Lo más trágico de toda esta historia es que, a pesar de que todas las pruebas señalaban en dirección a Xu Yao, entre ellas una lista de 160 números de teléfono que lo relacionaban con la compra de sustancias tóxicas altamente peligrosas, el hombre insistió en negar su responsabilidad en el hecho, negándose a reconocerlo y dar el nombre de la sustancia que había dado a Lin Chi, que acabó falleciendo 10 días más tarde, la noche de Navidad de 2020. No contenta con esta tragedia, la familia del fallecido también tuvo que lidiar con una polémica casi inmediata luego de que una mujer que se presentó en la red social Weibo, la equivalente china a Twitter, hoy X, y que se hacía llamar Cerdo Agridulce, afirmó tener un hijo secreto con la víctima y reclamaba una parte del legado que dejó a su pareja y 3 hijos reconocidos. Conclusión. Xu Yao recibió una condena de 6 años de cárcel por el envenenamiento de los 4 ejecutivos, pero la pena más grande fue dictada poco después por el Tribunal Popular Intermedio de Shanghai, que lo condenó a la pena de muerte calificando el crimen de extremadamente despreciable. Así, en una suerte de episodio de Justicia Divina, la decisión se dio a conocer al mismo tiempo que el lanzamiento de la serie de Netflix en marzo de 2022, para la cual Lin Chi es acreditado póstumamente como productor ejecutivo en una obra que cuenta en su palmarés con nombres tan importantes como los de David Benioff y D.B. Weiss, creadores de la serie Juego de Tronos. Su asesinato conmocionó a China,
y estaría a punto de hacer naufragar un ambicioso proyecto que, afortunadamente, logró salir a flote y convertirse en una realidad. En cierta forma, es irónico que, un mes antes de su muerte, Lynn dijera a un entrevistador que el proyecto Three Body tenía el potencial de ser el legado de su vida y que probablemente estaría en su mente cuando dijera adiós al mundo a los 90 años. Se dice que tu mente será golpeada por un momento de extrema claridad cuando estés a punto de morir. Así que tengo mucho miedo de que lo que estaré pensando antes de morir es ¿cómo destruí The Three Body Problem? Palabras que, al día de hoy, siguen siendo una verdad a medias. Tal vez el problema de los 3 cuerpos se convierta en ese fenómeno social nunca antes visto, en esa franquicia de culto que Lynch imaginó que sería. Tal vez no. Es una verdad que solo se descubrirá con el tiempo. Lo único que, de momento, está absolutamente claro es que el joven empresario no llegó a esas 9 décadas de vida y que, pase lo que pase con el proyecto, no estará aquí para verlo.